Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. La palabra del día de hoy se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 27 y 28. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Los que en verdad son bienaventurados. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Hay dos tipos de personas en este mundo. Una persona que es espiritual y otra persona que es materialista, carnal. Y eso depende cómo hayas sido tú criado, y también así también lo que es para ti importante. Todos pensamos de forma muy distinta, pero al fin y al cabo siempre nos vamos a dividir en dos tipos de personas para Dios: aquellos que son justos y aquellos que son pecadores. Los justos van a buscar la vida en el Espíritu y van a intentar agradar a Dios, llenarse del Espíritu. Y los pecadores van a vivir su vida secular y su vida carnal normalmente, según sus tradiciones, costumbres, según su idiosincrasia. Y así ambas personas van a tener puntos de vista distintos referente a lo que es bueno o malo, o a lo que es ganancia. Y la ganancia para el hombre natural es la buena vida aquí en este mundo, el buen pasar, la prosperidad económica. Eso es importante para el hombre natural, para todo el mundo. ¿Qué no desea ser próspero en lo económico, cierto? Para el hombre espiritual, antes que la prosperidad material, está la comunión con Dios. Porque sin Dios no tenemos la vida eterna. Porque sin Dios no importa lo que tengamos aquí, no importa quién seamos aquí en esta tierra. Podemos ser reyes, los hombres más importantes, más poderosos del mundo. Pero si no tenemos a Dios en nuestra vida, y si Dios no es primero en nosotros, nos vamos a ir al infierno. Esta vida, hoy por hoy, lo más fuerte es 90 años. Pero en el infierno es una eternidad. Y es ahí donde tenemos que evaluar, dónde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. ¿Qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida, como así también para nuestras descendencias? ¿Qué queremos inculcarle? ¿Qué queremos dejarle a ellos? Esta persona le decía a Jesucristo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste.
Él le respondió: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay personas que miran con ojos carnales y conforme a lo que ellas observan con ojos carnales puede ser de bendición o no. Hay gente que observa lo material, hay gente que observa la apariencia, la estética, las posesiones. Y conforme a lo que ellos observan con los ojos carnales, es que llaman a una persona bienaventurada o bendecida. Pero Dios, a pesar de que aquellos comentarios, Él corrige y observa y dice que mejor que esas cosas es mejor oír la palabra de Dios y guardarla. Por lo tanto, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. La forma que Dios mira la humanidad no es como nosotros la miramos. La cuestión es que cuando Dios juzga, no juzga como nosotros juzgamos, con nuestros pensamientos, con nuestra moral, con nuestra ética, con nuestros estándares. Dios está lejos de aquello. Isaías nos dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. En Jeremías nos dice que el corazón de nosotros es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? En el Nuevo Testamento Dios nos dice en Marcos que desde el corazón de los hombres salen las maledicencias, la soberbia, la insensatez, la maldad, el robar, el matar, la lascivia, el adulterio. Todas esas maldades salen de dentro del corazón del hombre y contaminan. Nosotros los seres humanos, ¿qué observamos? Personas de buena costumbre, de buena educación, de buen hablar, de buen vestir. Nos miramos en su higiene, su comportamiento, sus posesiones, sus logros en este mundo. Y así vamos encasillando a las personas de una u otra manera, aunque no queramos hacerlo, de acuerdo a sus logros materiales. Por lo tanto, Dios nos enseña aquí en la Escritura que Él es muy distinto a nosotros. Y no importa cuánto nosotros intentemos comprender la voluntad de Dios, si no escudriñamos las Escrituras y no leemos su palabra, jamás le vamos a entender y conocer. Porque no importa cuánto busques en tu propia devoción carnal o en tu propio conocimiento secular o en tu propia manera de juzgar, por muy devoto o por muy emocional, sentimental que puedas ser tú, jamás vas a lograr entender el corazón de Dios. Mucho menos vas a ver sus caminos y sus propósitos. No importa cómo seamos acá, carnalmente. No importa cómo observemos la vida con estos ojos carnales. Lo que a Dios le importa es que si has escudriñado la Escritura y si le has creído. Muchos dicen creer en Dios, pero jamás han leído la Escritura. Pero sí oyen lo que otros dicen, aunque no tienen la certeza que lo que están diciendo si es correcto o no.
Pero mientras hablen de Dios o de Jesucristo, para ellos les parece bien. Pero sin cerciorarse que las cosas que están diciendo de Dios o de Jesús sean correctas. Es una fe ciega. Y un ciego no puede guiar a otro. Dios necesita personas que puedan ver por la fe. Y para poder ver por la fe tenemos que escudriñar, tenemos que leer. Si no entendemos, buscar a alguien que nos pueda enseñar la Escritura. Porque hasta el día de hoy Dios ha levantado siervos ungidos en el Espíritu de verdad. Y les ha enseñado y las ha instruido en su palabra para que puedan enseñar y guiar a su pueblo. Pero así también se han levantado muchos con el título de pastor. Algunos han dicho que han escuchado una voz en el campo y que Dios la ha mandado a cierto lugar. Otros dicen que han orado 40 días para poder recibir el Espíritu Santo y cuando Dios, una vez que ha terminado esos 40 días de oración y ayuno, son bautizados. Y han estado 3 o 4 días hablando en lengua extraña. Y así vas a escuchar muchos testimonios de personas que han llegado de forma sobrenatural a los caminos de Dios o han recibido prodigios y milagros de una otra manera, han experimentado en su propia vida. Y de esas experiencias que ellos han vivido personalmente, ¿quién los podrá mover? Si ellos vivieron esas experiencias. Y esa es la importancia, el por qué nosotros debemos de leer la Escritura, para tener la claridad y la cordura de saber qué es lo primero que Dios nos pide y cuál es el orden de Dios para poder caminar en sus caminos. Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Dios es decente y prudente. Jamás te va a avergonzar en algún lugar públicamente, y mucho menos va a distorsionar tu personalidad para avergonzarte ante el mundo, porque Él es Dios. Él sabe comportarse aún mucho mejor que nosotros. Todos deberíamos de recibir lecciones de Dios en cuanto al comportamiento y cómo deberíamos de ser. Y es aquí en la Escritura cuando Dios nos habla y nos enseña. ¿Qué es importante para nosotros? Tú que eres creyente, ¿qué es importante para ti? ¿La vida espiritual o tus posesiones materiales? ¿Qué son para ti las bendiciones de Dios? ¿Lo que puedas tocar, palpar? ¿O recibir el bautismo del Espíritu Santo? El cual no se puede tocar, pero sí sentir cuando Dios lo permite. ¿Qué es para ti importante? ¿Llenarte de riquezas aquí en este mundo? Cuando sabemos que el día que partamos de este plano de tierra no nos vamos a llevar nada. Y conforme a nuestras obras, conforme a lo que como hayamos creído, vamos a recibir en la eternidad, ya sea para bendición o maldición, vergüenza eterna. Porque también hay este versículo que muy conocido por los creyentes, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, ¿cierto? Sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Algunos dirán, en tu nombre profeticé, hablé en lengua, hice sanidad, eché demonios fuera y otras cosas más, ¿cierto? Y esa es la realidad. Porque hay personas que caminan carnalmente y otros que caminan espiritualmente. Y eso hace la diferencia entre uno u otro. Ambos creen en Dios, pero hay uno que cree y camina correctamente, y hay otro que no. Camina carnalmente.
Hay algunos que reciben la revelación del Espíritu en la palabra, y hay otros que predican a través de la letra, a sabienda que la letra mata. Que para poder predicar y enseñar la Escritura necesitamos la revelación del Espíritu Santo. De lo contrario, vamos a ser simples personas que vamos a memorizar algunos versículos y vamos a intentar de buscar la forma más correcta de poder interpretarlo conforme a una devoción y conforme al amor que a nosotros nos parece que es de Dios. Porque no hemos olvidado que no son por nuestras fuerzas, que no es de carne ni de sangre, sino con el poder de su Santo Espíritu. Por eso las palabras hoy por hoy, muchas palabras salen vacías. De donde sale de nuestra boca cae al suelo. Pero cuando hay enseñanza de Dios, las palabras salen como espada de doble filo y penetran lo más profundo del corazón y restauran las vidas. ¿Quieres ser tú sacerdote? ¿Quieres ser pastor? ¿Quieres ser algún tipo de líder espiritual? Busca a Dios honestamente, con humildad de corazón. Déjate instruir por Dios y no por los hombres. Y deja que Dios te moldee como el buen alfarero. Y si tiene que quebrarte, permítelo que lo haga, para que Él forme la vasija que Él quiere hacer de ti, para que ahí poder depositar lo más hermoso que Él tiene para nuestra vida y llenarnos de su palabra y así poder usarnos con su poder sin restricciones, porque para Dios no hay nada imposible. Somos nosotros los que tenemos la mente limitada y que no dejamos que actúe Dios por la fe. Cómo miramos al mundo depende de cuánto le hemos creído a Dios y cómo le hemos creído y de quién hemos sido enseñados y educados en la Escritura. Se ha sido enseñado por personas que no son ungidas de Dios ni llamadas por Dios para liderar, para predicar, para enseñar, ni mucho menos para ser pastores. Simplemente ha sido instruido en la letra. Y cualquier cosa que tú hayas sentido en tu vida no es del Espíritu Santo. Porque es evidente, un siervo de Dios no anda preocupado de la estructura, no anda preocupado de las cosas materiales, o no anda preocupado de demostrarle al mundo cuán hermosa es su iglesia. La preocupación de un líder, un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, es ver que cada alma que entra a ese lugar donde Él está enseñando sea salva. Tenga en Él el Espíritu Santo, porque ese es el fruto de una iglesia. Ese es el verdadero fruto. Porque así, a través de las armas salvas, va adornando el lugar donde Él está enseñando con lo más, como el oro más fino de este mundo, que es por la fe en su palabra. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, le decía esta persona, esta mujer. ¿Qué es la bienaventuranza? No es el lugar donde tú naciste. No son tus posesiones. No son tus logros.
no es tu hermosura, no es tu poderío. Una persona bienaventurada es aquella que ha oído la palabra de Dios y la guarda en su corazón como el tesoro más preciado, porque él sabe que de ahí emana la vida eterna. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en este mundo o está en la vida espiritual? ¿Conoces verdaderamente a Dios? ¿Reconoces a Dios como tu Señor en todos los ámbitos de tu vida? ¿Le buscas cada día? ¿Le permites que te enseñe, que te corrija, que te instruya, que more en tu corazón? Eso hace la diferencia entre uno y otro. Dios no mira este mundo como nosotros lo vemos. Y las cosas de valor son muy distintas para nosotros que para con Dios. Dios es dueño de todas las cosas. Pídele sabiduría, entendimiento, inteligencia y Él te la dará. Y en abundancia. Pídele que te enseñe la Escritura y Él te enviará a una persona para que te enseñe. Busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas. Aprender el evangelio del reino de Dios y creer en Él. Porque a eso fue lo que el Padre envió a su Hijo, a que nos predicara el evangelio del reino de Dios. Y que creamos en Él. Aprender el evangelio, escudriñar la Escritura, recibir remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el cual es el sello de adopción del cual podemos ser llamados hijos de Dios y podemos decirle al Padre Abba. Y así nuestros nombres son borrados del libro de la obra y son inscritos en el libro de la vida. Y así Dios nos rescata del juicio y de la condenación del infierno. Y estaremos con Él una vida eterna. Que Dios te bendiga esta tarde. Porque es bueno reflexionar y meditar en la palabra de Dios y ver nuestros caminar, como así también ver nuestros corazones. Y nos damos cuenta que cuán lejos estamos de Dios cuando examinamos nuestras vidas y vemos que realmente le damos más importancia a las cosas de este mundo que a la vida espiritual. Que Dios te bendiga y te pido a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Señor, te doy gracias por su amor, su justicia y su misericordia, implorando, mi Dios bendito, que usted sea con cada uno de los oyentes y aquellos que van a oír tu predicación. Guía los corazones y las mentes y así también nuestras vidas. Ayúdanos en todo lo que nosotros hagamos y emprendamos en tu nombre. Líbranos de todo mal, de toda traición, de todo engaño y toda maldad. Y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y que tus ángeles acampen a nuestro alrededor. Gracias, mi Señor, por su bautismo, que no tomó nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras maldades, y las llevó al madero de la cruz para dar la paga por cada uno de ellos, derramando su preciosa sangre hasta morir. Gracias por levantarse entre los muertos, mi Dios bendito, porque así usted nos ha dado nueva vida, y somos nueva criatura en Cristo Jesús, a través del agua, la sangre y el Espíritu. Gracias, mi Señor, por tan grande salvación,
por su justicia, su misericordia, su amor. Levántanos revestidos de su gracia, esperanzado y confiado en que usted obrará en nuestras vidas y nos guiará en sendas de justicia y de verdad. Esto te lo pido en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.